Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este mensaje que le hemos titulado Con pena y sin gloria. Y está referido a un rey. Es la historia en un momento determinado o de un momento determinado de este rey, un rey del reino de Judá, el rey Ezequiel, que hizo un gran reinado. Hizo un gran reinado y fue uno de los llamados los reformadores, atento a que cambió toda la vida espiritual de Judá, porque estaba muy volcada a la idolatría, toda la ciudadanía. Y con la llegada de Judá fue haciendo o dando, haciendo a un costado todo lo que sea idolatría. No aceptó esa idolatría, no aceptó nada de lo que se hacía mal, no aceptaba lo malo. Qué importante que un gobernante no acepte lo malo. Qué importante ser bien gobernado, que no acepte lo malo y que no haga lo malo. Este rey reinó con el gran poder y con gran sabiduría de Dios. Dios le dio poder y le dio mucha sabiduría, justamente por eso, porque era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que, como les decía recién, eliminó la idolatría y buscó que el pueblo de Judá siga y adore a Dios. Aparte de hacer las cosas bien y aparte de valorar las cosas buenas, de promover cosas buenas. Eso sin duda es un ejemplo que desciende al pueblo y que engrandece a cualquier nación. Pero ¿qué pasó con la vida de Ezequías? Vamos a leer lo que nos narra Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ese gran rey se pone grave en un determinado momento y con una enfermedad terminal. Cuando dice enfermo de muerte, quiere decir que el final de esa enfermedad iba a ser la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios quiere que siempre tengamos ordenadas las cosas, ordenadas las cuestiones familiares, ordenada toda la papelería y la documentación de la casa y de todas las cosas que tenemos y que poseemos. Ordenada nuestra relación con el prójimo, ordenada, bien ordenadita, en orden nuestra relación con Dios. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que culminemos o que en todo momento, no solo cuando culminemos nuestros días, sino en todo momento, llevemos una vida ordenada, sin deudas impagables. Llevar una vida ordenada en cuanto a todas las cosas que hacemos y la documentación de todas las cosas que poseemos. Ordenada nuestras vidas en cuanto a nuestro futuro. El que tiene que estudiar, estudia. El que tiene que trabajar, ordenar sus cosas en el trabajo. Ser cumplidor, en fin. Ser ordenado también
en las cuestiones laborales, el que estudia, llevar los estudios en forma más o menos adecuada, en orden. Dios quiere que seamos ordenados en la vida, a tal punto que le dice a Ezequías, morirás y no vivirás. Así que como yo quiero y a mí me gustan las cosas ordenadas, es hora que te pongas a ordenar las cosas, porque tus días están contados. Y esa es una gran bendición que tuvo Ezequías, porque a la mayoría de los mortales le llega la muerte o el fin de sus días sin aviso previo. Por eso Dios quiere que tengamos siempre las cosas ordenadas, porque no sabemos cuándo se va a producir el final. Puede ser mañana, como puede ser de aquí a 200 años, no sé. Entonces dice, bueno, viví ordenadamente. Pero aquí le avisa, tiene la posibilidad, Ezequías, de que le avisen, mira, te queda poco, así que poné las cosas bien. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, o sea, lo primero que hizo Ezequías, en lugar de lamentarse, de quejarse, de ponerse a llorar, de considerarse vencido, de considerarse derrotado, en lugar de desanimarse, lo primero que hizo es lo primero que debe hacer toda persona que ama a Dios. Fue y se puso a orar, se puso en oración, se puso en una condición o en una situación de tener una relación privada con Dios y clamar a Dios porque no quería morir. Y de la única forma que podía hacer o que podía evitarlo es pidiéndoselo a aquel que es el dueño de la vida, porque Dios es el dueño de la vida. Dios te lleva cuando Él quiere. Y vos vivís porque Él quiere. Por eso todos los días deberíamos agradecerle a Dios por la vida que nos da. Porque como Él es el dador de la vida, no debemos subestimar la gran bendición y el gran regalo que Dios nos dio de seguir viviendo. Eso para los que somos mayores y para los que son menores, adolescentes, jóvenes, niños. Nadie tiene comprada la voluntad de Dios. Todos tenemos que cuidar la vida y valorarla porque es un regalo de Dios. Dios a mí no me bendice, se ha olvidado de mí, pero estás con vida, tenés vida. Podés levantarte todos los días a pelear, a luchar, a ganar, a triunfar con su ayuda. Y si a veces salís derrotado, tenés quien te sostiene, quien te fortalece para que vuelvas a levantar cabeza y puedas continuar. Es una bendición de Dios la vida. Y tenemos que darle gracias siempre al Señor. Y Ezequías no quería perder la vida, no quería partir. Y por ende se pone en oración. Y dice el versículo 3, te ruego, oh Jehová, en la oración que hace Ezequías, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón
y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En su oración le clama a Dios y le dice, mira, he hecho las cosas que te agradan. He hecho las cosas con sinceridad. He sido auténtico, nunca he sido hipócrita. He sido sano, he ido con la verdad y con integridad de corazón. No he especulado, no he engañado a nadie. Hice todas las cosas para agradarte a ti, Señor. Te ruego que hagas memoria de todo eso. Y puede caer mal de que alguien haga referencia a sus méritos. Señor, yo hice esto de bien, hice esto otro, ¿cómo? Pero si el mérito no es tuyo, el mérito... No, bueno, pero estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la maldición o la bendición dependían de la obediencia. Pero como el hombre no podía cumplir todo eso, fue necesario que viniera Cristo para que Él con sus méritos nos libertara. Pero hasta tanto vino Cristo, el hombre debía cumplir con la ley, el ser humano debía cumplir con la ley. Entonces, no es un alarde de méritos que está haciendo Ezequiel. Le dice, mira, he tratado de cumplir con la ley en todo lo posible. Y Dios escuchó la oración de Ezequías. Y miren la importancia de que en los momentos difíciles oremos a Dios, busquemos a Dios. En los momentos difíciles y en todo momento. Busquemos a Dios en oración y ruego y clamor, como dice la palabra. Porque finalmente Dios le concede una prórroga, una postergación de la vida, gracias a su oración. Miren cuán importante es orar. De no haberse puesto en oración, Ezequías, Dios no le hubiese añadido algunos años más de vida. Dios le añadió esos años escuchando el clamor y el ruego, o respondiendo al clamor y ruego que él había escuchado, que Dios escuchó de la boca de Ezequías. El versículo 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, bueno, antes que saliese a la mitad del patio, en la casa o en el palacio en el cual estaba orando Ezequías, el Señor lo llama al profeta, Isaías, vení para aquí. Vuelve. Miren ustedes, escuchó la oración Dios e inmediatamente le da la respuesta al clamor y a la oración de Ezequías. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. ¿Por qué lo sana? Porque ha oído su oración y ha visto sus lágrimas. Vio que fue una oración sincera, real, auténtica, una búsqueda de Dios. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová.
inmediatamente Dios mueve su mano. Antes de que se ponga nervioso, antes de que se caiga del todo, le dice, bueno, espera, he escuchado tu oración, he oído y he visto tus lágrimas. Cuando nosotros oramos y clamamos, Dios mueve su mano. Somos absolutamente poderosos en la oración, porque Dios es el que mueve sus manos, porque Dios es el que responde. Por eso, la iglesia debería tener más oración individual y colectiva. Porque lo que mueve la mano de Dios es el clamor de sus hijos y de sus hijas. Cuando nosotros pedimos que hay que orar por la patria, por la iglesia, por la salud de algunos de otros hermanos, por nuestra vida, es porque estamos pidiendo que se haga uso de una herramienta poderosísima, tan poderoso o tan poderosa que Dios le prolongó la vida a Ezequías por la oración. Si no hubiese orado, no se hubiese dado esa posibilidad de postergar y de prorrogar su vida. El versículo 6 dice, y añadiré a tus días 15 años. Mira vos. ¡Qué bueno! Le avisó cuando iba a morir, tuvo la posibilidad de orar, le dice, pon en orden tus cosas. Ahora, escuché tu clamor, qué cerca que estaba de Dios Ezequías, y qué cerca estaba Dios de Ezequías. Escuchó el clamor y le dice, bueno, tenés 15 años más de vida. Encima le dio 15 años, o sea que podía estar tranquilo durante 14 años por lo menos. Y 15 años es mucho, ¿eh? Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. O sea, no solo te voy a agregar 15 años más de vida, sino que te voy a proteger de los asirios, te voy a proteger de los enemigos. Durante esos 15 años no vas a tener ningún tipo de ataque de enemigo porque va a estar mi protección. Realmente un niño mimado, del Señor. Y dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. O sea, a veces Dios sana por medio de la medicación. Por eso, me molesta cuando los hermanos dicen, no voy a ir al médico porque yo confío en el Señor. Y no, el Señor a veces quiere que vayamos al médico. Él puede obrar directamente y sanarnos directamente o a través de la medicina. Aquí en este caso, instruyó al profeta para que con una masa de higo se pusiera sobre la llaga y fuera sano. Al médico hay que ir porque también los médicos pueden ser utilizados por Dios. Y porque hay que cuidar el templo.
Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es necesario concurrir a hacerse controles periódicamente al médico. Y no tenerle miedo a los médicos, más bien tenerle miedo al avance de algún problema de salud que podamos tener. Nunca Dios la rechazó a la medicina. ¿Y por qué una masa de higo? Investigando por qué puede ser una masa de higos, pude observar de que el higo tiene propiedades curativas. Yo no sabía. Está en la palabra. Aquí está diciendo masa de higos. Y tiene propiedades curativas porque tiene muchas propiedades, mucho omega y no sé qué otro, y potasio, tiene mucho potasio. Hirviendo las hojas de higo, esas propiedades permite obtener una medicación o algo así para la hipertensión, para problemas cardíacos. Bueno, Dios es sabio, yo no soy médico. Pero Dios sabe más que todos los médicos. Y le dio esta medicación, una masa de hígado iba a decir. De higo. Y sanó. Y a veces la misericordia de Dios requiere de esa señal externa que puede ser la medicina. Ahora bien, Ezequías en un momento no la creyó toda de inmediato a la promesa. Ya vamos a ver más adelante que dudó su fe. Y Dios podría haberle dicho, porque él le dice, bueno, quiero una señal de que me vas a sanar. Y Dios podría haberle dicho, bástate con mi palabra. Pero Dios no es inflexible como nosotros. Es amoroso, es misericordioso. Y bueno, ¿quieres una señal? Te voy a dar una señal. A nosotros nos da señales todos los días. Porque nosotros también siempre demandamos señal de Dios. Porque Dios es amor. Y todos los días nos tiene que demostrar que Dios es amor. Porque muchas veces dudamos del amor de Dios. Y Dios podría decirte, y bueno, no tenés por qué dudar. Yo ya lo dije, listo. Pero Dios todos los días nos da señales. La vida es una señal del amor de Dios. Entonces siempre demuestra su amor. ¿Y qué es lo que le respondió? Versículo 9, capítulo 20. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. De que hará Jehová esto que ha dicho. Vas a tener una señal de que Dios ha hecho o va a hacer esto que Él ha dicho. Él te ha prometido. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Se lo pregunta, encima le pregunta a Ezequías, ¿qué señal que te dé? Que avance la sombra en un reloj, que avance la sombra 10 grados o que retroceda 10 grados. Como señal. Y Ezequías, que era de dudar el hombre, respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Y sí, es natural, es lógico que
que la sombra avance 10 grados. A medida que va corriéndose el sol, la sombra va avanzando, va avanzando. Es lo natural. Yo quiero una demostración más sobrenatural. Entonces, responde fácil, cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces Ezequías dice, le voy a pedir una señal bien difícil, como si para Dios hubiese algo difícil. Que la sombra retroceda 10 grados. Eso no es natural. Le pidió un hecho sobrenatural. Fue sabio también para pedirle, ¿no? Y el versículo 11 dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Ante la petición de Ezequías, el profeta Isaías clama a Dios y Dios le responde haciendo retroceder la sombra 10 grados, tal como lo había pedido Ezequías. Y Ezequías, ustedes podrán decir, y claro, era un hombre grande. Yo todavía soy niño, todavía soy joven, todavía soy adolescente. En este momento y en estas circunstancias, Ezequías tenía 39 años. Es decir que la vida no la tiene comprada nadie. Era rey, tenía todo el dinero del mundo, tenía todas las posibilidades económicas, tenía séquitos de servidores, sin duda que habrá tenido médicos alrededor suyo, que lo cuidaban, que lo protegían, que lo ayudaban. Pero iba a morir a los 39 años. Dios le prorroga, le concede 15 años más de vida. Ahora bien, la responsabilidad pasa a Ezequías. Esos 15 años de vida adicionales de Ezequías, él deberá vivirlo con sabiduría y para la gloria de Dios. De él dependía ya. Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios te llamó. Dios te convocó. Dios te salvó. Dios te sanó. Dios te ayudó. Ahora vos tenés que hacer lo que tenés que hacer vos. Ezequías vio que su vida fue añadida o fue alargada. En consecuencia, de él dependía cómo iba a vivir esos 15 años adicionales. Continúa el versículo 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Los babilónicos, un pueblo enemigo del pueblo de Judá, un pueblo conquistador, que conquistaba otras naciones, pueblo idólatra, muy idólatra, escuchó que había sanado Ezequías y por ende envió sus mensajeros. Y para Ezequías era un halago que lo vinieran a ver. El rey de Babilonia, Judá era un pueblito, era una nación, no un pueblito, una nación chica. Y vienen los emisarios del rey, de una de las naciones más poderosas de la tierra en ese momento, a saludarlo, una superpotencia,
y de modo tal de que no resultaba o no dejaba de ser halagador ese hecho, pero la intención que tenían los babilónicos era tener un aliado para su lucha contra los asirios. O sea que no eran tan sinceras esas intenciones. Entonces, dice el versículo 13, Ezequías los oyó a los mensajeros de Babilonia y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Pero Ezequías tenía un gran defecto. Era necio, terco, orgulloso, egocéntrico, soberbio. Y quiso agradar y quiso impresionar a los visitantes. Miren todo lo que tengo. Tesoros, plata, oro. En vez de testificar, de testimoniar que había sido sanado por Dios, en vez de hablarles de Dios y decirles todas las cosas que Dios es posible o que Dios puede hacer, enseñarle el altar del sacrificio, enseñarle el templo, donde buscaban a Dios, hacerle conocer el poder de Dios. No, él trató de mostrarse él, de engrandecerse él. Mira todo lo que tengo, todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios. Eso, ni la vida hubiese tenido Ezequías, ni la vida hubiese tenido si no fuese por Dios. Entonces, ¿de qué te agrandas ante hombres impíos, idólatras, mostrándole con grandeza, bien agrandado, para aparentar todos sus éxitos personales? Hay gente que le gusta exaltar su ego, que le exalten el ego. Y Ezequías sintió que le estaban inflando el ego y se sintió feliz con su ego enorme. Ni habló de Dios, ni lo nombró a Dios. Solamente mostró su casa y sus bienes. A pesar de haber recibido de Dios todos los honores y la vida misma, a pesar de haber sido bendecido por Dios, lo único que trató de poner de manifiesto era su orgullo y agrandarse ante los babilonios. El ser humano es muy ingrato. Es muy ingrato. No valora lo que los otros hacen. Solamente cada uno valora lo que ellos hacen, aunque sea muy poquito. Pero lo único que tiene valor es lo que cada uno hace. Y no. Aquí Dios hizo algo muy grande en la vida de Ezequías. No hay que ser ingrato en la vida. Ezequías fue ingrato. Ni se acordó del Señor. Solamente trató de satisfacer su carne. Confió en su carne y se asoció al rey de Babilonia. Y perdió esa posibilidad de hablar de Dios. Perdió esa posibilidad de testificar. ¿Quién sabe
si alguno se hubiese convertido también. El versículo 14 dice, entonces el profeta Isaías vino, otra vez Dios utiliza al profeta, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías, ¿qué pasó con los mensajeros babilónicos? Isaías sabía bien. Y Dios, por supuesto. Pero para sacar, a ver si era sincero o no, le dice, ¿qué dijeron? ¿A qué vinieron? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Le dijo la verdad. No trató de mentir, como a veces hacemos nosotros de ocultar las cosas, de decir las cosas a la media, especular. No, pues era tan, a su vez, de que era ingrato y que era orgulloso, era ingenuo, porque quizás estaba convencido de que había hecho bien las cosas. No, dice, han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Le dice Isaías, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. A veces el hombre es tan idiota. Somos tan idiotas muchas veces. Pero se ufanaba de haber hecho algo grande. Decimos, le mostré todo lo que había en mi casa. ¿Y le hablaste de Dios? No, eso no dice que haya sido la pregunta, pero yo le agrego, ¿y le hablaste de Dios? ¿Y qué hizo Ezequiel? No le habló de Dios. Fue honesto en la respuesta que le dio a Isaías, pero al mismo tiempo pecaba mucho de ingenuidad. Pero hay una cuestión. El orgulloso, a veces tiene tanto orgullo que no ve su propio error. Está tan envanecido y tan necio es que no ve sus errores, ni admite que nadie se los haga ver. Ezequías no vio la gran metida de pata que hizo. Estaba embriagado en su orgullo. Le habían inflado el ego y estaba volando con sus apariencias, con sus grandezas personales, olvidándose de la realidad. Dice el versículo 16, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Has sido ingrato, has desobedecido, no has cumplido, has sido orgulloso, has pensado en vos solamente. Solamente te interesa tu persona. Y has hecho lo que no debías hacer, mostrar al enemigo todo lo que tenés. Vas a perder todo, se van a llevar todo. Y de tus hijos que saldrán de ti,
que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se iban a llevar hasta los hijos, porque era un pueblo poderoso, una nación poderosa, una nación enemiga, idólatra. No solo iban a llevar todo lo que Ezequías, y la tengo con Ezequías, todo lo que él le había mostrado, sino que le iban a llevar sus propios hijos. Y los iban a hacer eunucos, es decir, los iban a castrar. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Siguió pensando solo en él. No le interesó nada, ni sus hijos. No pensaba en los demás, no pensaba en los otros, solo pensaba en él. Su orgullo era tan grande que él se creía el ombligo del mundo, como muchas veces ocurre con los cristianos. Era egoísta, solamente buscaba su propia comodidad. Solamente buscaba su propio beneficio, su éxito personal. A él le interesaba tener paz él. Y lo demás, si lo tenían que castrar, que lo castrasen a los hijos. Porque miren, la pregunta que hace: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Yo quiero estar en paz y seguro en estos 15 años que me diste. Lo demás no me interesa. Quiero estar bien, quiero estar cómodo. No me interesa el prójimo, no me interesa Dios, no me interesa nada. Me interesa solamente la posibilidad de estar en paz y seguro yo mismo. Pero te van a llevar todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo se lo llevan, inclusive tus hijos, tu familia. Pero yo voy a tener paz y seguridad. Lo mismo que va a decir que va a traer el anticristo cuando venga, ¿no? Paz y seguridad. Y también, finalmente, terminó él con su vida. Es decir, se cumplieron los 15 años y murió. Y reinó en su lugar su hijo Manasés. Dice el versículo 21, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Se perdió todo. No solo todo lo que había en el palacio, no solo perdió a sus hijos, sino también que volvió todo lo que es la idolatría. Perdieron a Dios. Ese es el fin de todos los orgullosos, de todos los egoístas, de todos los ingratos. Culminar de alguna manera con pena y sin gloria. Así terminó Ezequías. Por su condición interna, ese egoísmo y ese engrandecimiento personal y esa comodidad de buscar solamente el beneficio para él, sin interesarle nada de los demás, sin ni siquiera darle el respeto a Dios y al prójimo, con pena y sin gloria, fueron sus días finales. Que Dios siempre nos cuide de ser siervos humildes,
hombres humildes, mujeres humildes y dóciles en sus manos.